Hola, Namaste, bienvenida un miércoles más a este canal. Por si todavía no me conoces, mi nombre es Noelia y como cada miércoles vamos a resolver esas dudas que podáis tener sobre la práctica de yoga. Te recuerdo que me puedes dejar cualquier pregunta que tengas sobre la práctica, ya sea a nivel de filosofía, a nivel de asana, a nivel de meditación, absolutamente cualquier duda que puedas tener, incluso el ¿cómo narices puedo alinear mi práctica a lo que yo necesito, según lo que esté viviendo, según esta lesión que tengo? Todas las dudas, me da igual lo tontas que puedas creer que sean, me las dejas en comentarios para que yo pueda traerte justamente lo que necesitas. Así que hoy vamos a ver qué es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de crear un arco, una extensión de columna sin hacernos daño. Porque tengo que decir que muchas veces he acabado con dolor de espalda, que luego me lo he llevado para el resto de mi día y te aseguro que si lo haces bien y correctamente no te duele absolutamente nada. Pero para esto hay que enfocarse un poquito más y llevar esa postura de creación de arco a una visión más biomecánica para no hacernos daño. Así que hoy te traigo esa visión a través de la biomecánica aplicada a las posturas y algunos tips bajo mi experiencia que me han ayudado muchísimo a no hacerme daño en la espalda, que de hecho pueden ayudarte a ganar mucha más flexibilidad y a perfeccionar estos arcos. Así que si te parece, vamos a empezar. Voy a coger como ejemplo la posición de Ustrasana, ya que dependiendo de cómo la quieras practicar puede ser un poquito más intensa o no. Pero esta es una de las posturas que me parecen más básicas para empezar a entender cómo funciona tu columna y cómo puedes mejorar ese arco. Bien, para crear un arco tenemos que entender cuál es la mecánica un poquito de nuestra columna vertebral. Y sabemos, o deberíamos saber como seres humanos, que nuestra columna no es totalmente recta, no es un palo rígido, sino que tiene sus curvaturas. En la zona lumbar, muchas veces, a lo mejor ya lo habéis notado, porque a lo mejor conocéis a alguien con hiperlordosis, se genera una curva hacia afuera para colocar un poquito como ese culito en pompa. Y en la parte de arriba vemos que tenemos una cifosis, una curva hacia adelante, que si no nos cuidamos correctamente, el peso de la gravedad acaba haciendo que esa curva vaya siendo mucho mayor y por eso cuando nos hacemos mayores acabamos un poco en esta posición. Ya nos hagamos mayores o dependiendo de los hábitos que tengamos. Teniendo en cuenta eso, vamos a entender que lógicamente la parte de abajo de nuestra columna va a estar un poquito más dispuesta, entre muchas comillas, a crear ese arco hacia atrás, pero la parte de arriba, su curvatura natural es hacia adelante, por lo tanto el hecho de que cambie totalmente la fisionomía de nuestra columna va a ser un poco imposible, más que nada por la posición de las vértebras y de su forma. Pero en esto no nos vamos a meter porque simplemente quiero que entiendas cómo crear ese arco sin hacerte daño, ¿vale? Pero a pesar de que esta zona de aquí de nuestro cuerpo tenga esa tendencia a el arco hacia atrás, tenemos que tener mucho cuidado para que esas vértebras al fin y al cabo no se colapsen mucho más. Por lo tanto, lo que vamos a tener que buscar desde la zona de las costillas hacia la zona de las caderas va a ser una elongación. Lógicamente, tenemos que entender que si fuéramos solo hueso, pues hasta aquí estaría todo perfecto y todo correcto y no necesitaríamos entender nada más. Pero esos huesos están cubiertos por músculos y esos músculos están cubiertos por una fascia. Entonces es posible que si hay un poquito de rigidez en la zona de los muslos o tenemos muy poca flexibilidad en la zona de los muslos, del abdomen y del pecho, ese arco va a ser muchísimo más difícil de generar. ¿Vale? Tenemos que entender que ese arco está compuesto por dos fuerzas, una extensión aquí, esta zona de aquí se estira completamente y esta zona de aquí detrás lo que hace es activarse y recogerse. Entonces podríamos entender que el cuerpo, por así decirlo muy resumidamente, tendríamos que mirar dos capas. La parte de atrás sería la parte que se contrae y la parte de delante sería la parte que se extiende para recoger esa parte de atrás. Esto sé que es muy abstracto, pero simplemente quiero que te quedes con ese concepto. Si todo eso lo unimos, tenemos que entender que necesitamos flexibilizar toda esta cara anterior y fortalecer toda esta cara posterior para ir mejorando ese arco y para, sobre todo, no hacernos daño.
Así que una vez entendemos esto, vamos a ir a la parte más práctica. Yo lo que hago muchas veces y que me funciona muchísimo a mí y a todas mis alumnas para que dejen de sentir esa compresión en la zona lumbar cuando creamos ese arco es, como digo siempre, visualizar que las costillas y las caderas se separan. Ya he dicho al principio que esta zona de aquí ya tiene esa tendencia a el arco, a la lordosis. Entonces, si le creamos más lordosis, lo que vamos a hacer es comprimir esa zona de la columna vertebral y por eso nos dan ese pinchazo que luego nos dura todo el día. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es crear ese espacio. ¿Cómo busco crear ese espacio? Pues si quieres hacerlo conmigo, puedes colocarte en esta misma posición, ya sea de rodillas o de pie, y vas a colocarte las manitas aquí detrás de la lumbar. Vamos a buscar juntar los codos aquí y tratar de visualizar solo esta zona de tu cuerpo, de costillas a caderas. De aquí vas a coger una profunda inhalación para alargar esa columna y buscar que toda la zona del abdomen se estira. Literalmente es una visualización y de ahí ya nos enfocamos en el sentir. Entonces tendríamos que buscar inhalar, separar costillas de caderas, no sé si se puede apreciar cómo se alarga y se elonga esa zona, y vamos a exhalar aquí. Mantengo esa elongación, sigo inhalando, sigo creciendo y exhalo, sigo alargando. Y de nuevo lo mismo, inhalo, sigo creciendo, exhalo, me quedo aquí. Y cuando ya no pueda elongar más, entonces es el momento de abrir el pecho. Pero como os he dicho, esta zona de arriba tiene una tendencia cifótica, por lo tanto es imposible ponerla del revés. Así que lo único que puedo hacer es relajar esos hombros hacia atrás y buscar que el pecho vaya hacia adelante, buscando que las costillas sigan abriéndose hacia arriba. Entonces, desde esa zona, simplemente lo que tengo que buscar y sentir es que toda esta zona de mi espalda, la zona lumbar, está totalmente descomprimida, suelta. Ahí hay un gran espacio. En el momento que lo tenga, sigo inhalando y creciendo. Y sigo visualizando que la zona de mi abdomen se estira, se alarga. Y exhalo, sigo abriendo mi pecho, relajando esos hombros hacia atrás y abajo. Y aquí me voy a mantener buscando sentir que toda esta zona está súper descomprimida, súper alejada. Las costillas de las caderas. Y ahí voy a ir volviendo para sentarme. Luego, si quieres profundizar un poco más, tiene que ser el mismo concepto, ¿vale? Sigues buscando esa elongación y separando costillas de caderas continuamente. En el momento que, por ejemplo, aquí quieras profundizar, vas a buscarte los pies, pero no comprimo esa espalda, sino que busco abrir y alargar esa zona de las vértebras que están entre las costillas y mis caderas. Y en este caso busco que las costillas estén siempre encima de las caderas, no que se vayan hacia atrás, sino que empujo cadera y busco que las costillas vayan siempre como hacia adelante. Y ahí voy a buscar quedarme, siempre sintiendo que voy separando esta zona de mi cuerpo, ¿vale? Y luego, obviamente, para deshacer, si lo necesito, coloco las manos en la lumbar, si no, busco la fuerza desde mi centro. Y creando cualquier arco de esta manera, te aseguro que vas a dejar de sentir molestias en la zona de tu espalda. Siempre teniendo en cuenta que esta zona tiene que estar súper libre. Trata de visualizar esa zona continuamente como si fuera esa capa de delante que te he explicado antes, que se extiende hacia arriba, como si fuera un chicle. Se extiende, se extiende, se extiende. Y a la hora de irte hacia atrás, siente como la capa de detrás, que sería tu espalda, siente cómo se activa buscando que esa capa de delante se vaya extendiendo sobre la capa anterior. Prueba a visualizar esto y verás que tu práctica de arcos empieza a cambiar totalmente. Y si a más lo que quieres es profundizar mucho más en ese arco, recuerda fortalecer toda la cara anterior de tu cuerpo y tratar de trabajar la flexibilidad en la cara anterior del cuerpo. ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, en la postura de la cobra. Es una postura bastante completa para trabajar todo esto, ya que lo que va a buscar va a ser precisamente abrir y flexibilizar toda la cara anterior y fortalecer la cara anterior. Por ejemplo, con esta postura
puedes ir trabajando esas dos variantes. Incluso puedes variar esa postura de la cobra con una postura de la esfinge, flexionando las rodillas y yéndote a buscar ese piececito atrás con esa misma mano para ir flexibilizando esos muslitos. Obviamente no solo puedes trabajarlo con esta postura, hay muchísimas más, pero sobre todo enfócate a ganar flexibilidad y movilidad en la zona del abdomen, en la zona de las piernas, trabajando el psoas y abriendo la zona de tu pecho y de los hombros. Y a la vez ves fortaleciendo todo lo que es la zona de los glúteos, los isquios y toda esa musculatura de tu espalda para poderte sostener correctamente en ese arco. Lógicamente no solo necesitamos flexibilidad delante y fuerza detrás, porque también necesitamos esa fuerza abdominal, ese centro bien fuerte para sostener desde el core toda esa posición hacia atrás. Pero esto lógicamente es algo que se va ganando con el tiempo. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayas entendido muchísimo mejor cómo se crea un arco y qué es lo que hay que tener en cuenta y que lo puedas empezar a aplicar en tu práctica, en tus arcos, en esas posiciones de extensión de columna para que puedan ayudarte tanto como han ayudado a todas mis alumnas. Y cuando lo pongas a prueba, si quieres, puedes pasarte por este vídeo para comentarme cómo te sientes después de haber integrado estos conceptos, estas técnicas a la práctica de tus arcos y si notas incluso una diferencia en tu día a día, ya que te va a ayudar muchísimo más a que ese arco principalmente sea más seguro y que puedas sentirlo muchísimo más a nivel energético. Recuerda darle like a este vídeo si te ha servido, si te ha sido útil o simplemente si te ha gustado. Comparte este vídeo con aquella bruja yogi que se esté partiendo la espalda a la hora de hacer cualquier postura que requiera una extensión de columna o un arco para que pueda entender esta técnica, no se haga daño y experimente realmente una extensión de columna. No te vayas de este vídeo sin suscribirte si te gustan este tipo de clases y no quieres perderte absolutamente nada. Y te dejo abajo todas mis redes sociales por si me quieres tener mucho más a mano. Y nos vemos el sábado para practicar. Namaste.